Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato. Cuéntenos, ¿cuál cree usted que fueron los motivos por los cuales el M-19 se tomó el Palacio de Justicia? Bueno, muchas gracias. Primero, pues, decirles que es importante que se documenten mucho porque hay bastante información, bastante bibliografía en torno a estos temas y obviamente cada bibliografía trae distintos puntos de vista y cada cual quiere hacer valer su propio punto de vista. Lo que yo quiero significarles es que, de todas maneras, desde el punto de vista político como tal, el movimiento 19 de abril pues defendía unos ideales, era un movimiento de insurrección que posteriormente logró otra vez resocializarse con la sociedad a través de una constituyente en la cual participaron, incluso uno de los dirigentes del Navarro Wolf, pues posteriormente fue ministro de Salud y hoy el alcalde actual estuvo también militando con el M-19, lo cual implica que la política no hay que verla como, hay que verla en cada momento. El M-19 se tomó el palacio, entre comillas, porque le incumplieron unos acuerdos que se hicieron en Corinto, en unos acuerdos de paz, para lograr la reinserción de este grupo a la vida política y económica. Entonces, ese acto de audacia, pues de todas maneras, cegó la vida de un grupo importante de juristas para Colombia, como Manuel Gaona Cruz, como el doctor, también profesor mío, el doctor Reyes Echandía, Alfonso Reyes Echandía, entre otros. Creo que fue algo muy lamentable para la historia del país, que ojalá no se va a repetir, porque este es un país democrático donde a la entrada al Palacio de Justicia dice, las armas os dieron la independencia, las leyes os darán la libertad. Y entonces, que en un país democrático debe primar la ley antes que las armas, y ese fue un hecho lamentable. Respecto a sus conocimientos, ¿usted cree que la información que se da durante la toma del Palacio es la indicada? Bueno, lo que pasa es que el Estado, pues de alguna manera, a pesar de la libertad de prensa, en un momento determinado, en esos momentos, considera que de pronto hay razones de Estado que debe defender mientras logra el esclarecimiento de ciertos hechos. La prensa debe tener mucha agudeza para mirar qué toma de esa información oficial y también tener muy buenos cronistas y muy buenas unidades investigativas para llegar al fondo de las cosas. No debe conformarse nomás con los boletines de prensa que les da Palacio. Debe también tener su propia información. Y pienso que hoy en día se ha desarrollado mucho, pero para aquella época creo que había algún velo importante que se quiso poner a la información que estaba saliendo de Palacio. Y obviamente de lo que estaba ocurriendo en el Palacio de Justicia. ¿Y usted piensa que el M-19 tuvo vinculaciones con el narcotráfico frente a la toma del Palacio? Bueno, ahora si uno está mirando, los que estén mirando el tema de Pablo Escobar, ese engendro del mal, pues observarán que fueron históricamente concomitantes en la época en que estuvieron tanto el M-19 como el nacimiento del narcotráfico. Se han tejido historias en torno del tema, son hechos que tiene que comprobarse, pero hay algunas teorías en torno de que hubo en un momento determinado acuerdos para, por un lado, tener el hecho político de la toma y por otro porque de todas maneras está de por medio el tema de la extradición y al estar de por medio de la extradición en manos de los juristas que allí fueron inmolados, pues de todas maneras debió haber una ganancia importante para el narcotráfico en ese momento. ¿Qué repercusiones cree que tiene la toma del Palacio de Justicia frente al gobierno de Belisario de Betancur? Bueno, pues para cualquier gobierno que una de sus ramas del poder público, como es la justicia, mmm, pues sea desmantelada y sea tomada, pues eso es un hecho supremamente grave para cualquier mandatario. Pienso que eso de todas maneras fue un cisma para el gobierno de Belisario Betancur, pero también fue un hecho que permitió de alguna manera que se sensibilizaran
todas las fuerzas vivas del país para ver estos hechos de insurrección o estos hechos de inconformismo político como hechos que después se pueden retomar y que después se pueden reenrutar para hacer unas mesas de diálogo que permitan, como está haciendo el actual gobierno, la reinserción de estos grupos en la vida nacional. Vuelvo a repetir, el M-19 después de poner las armas logró que muchos de sus cuadros políticos estén actuando incluso en la administración del distrito y en algunos cargos importantes del país, a pesar de haber tomado las armas en contra del Estado. Y además de esto, ¿qué opinas sobre la reacción del ejército en la retoma del palacio? Bien, pues ahí hay investigaciones muy profusas, hay unas sentencias recientes, unos fallos donde denotan que efectivamente algunos miembros salieron vinculados por su tolerancia de pronto para no respetar la integridad o la vida de muchos de los que aparecieron en las filmaciones. El hecho de que haya habido desapariciones, pues tienen que ser investigadas y seguramente, pues, si resultaran algunos responsables después de un debido proceso, después de poder controvertir las pruebas y garantizarles, darles todas las garantías procesales, pues seguramente tendrá que responder ante el país, si así fuera, por la desaparición de personas inocentes que en ese momento se encontraban en Palacio. ¿Cómo se enteró usted sobre la toma del Palacio de Justicia? Bueno, yo fui alumno en esa época del externado y pues el hecho de que mis profesores estuvieran allí en el Palacio de Justicia, pues evidentemente convocaba no solamente mis sentimientos, sino también estar muy latente en el tema, y eso de todas maneras generó para nosotros los de esta generación de abogados una gran pérdida para la justicia en Colombia. ¿Y qué más opinas sobre que ahora los excomandantes del M-19 sean parte del gobierno de nuestro país? Bueno, lo que pasa es que en todo proceso revolucionario, mientras que las personas están alzadas contra el Estado, son malhechores, son delincuentes, hasta terroristas se les puede calificar. Pero cuando ganan la victoria, entonces se vuelven próceres. Pero hay algunos mecanismos jurídicos y políticos como es la amnistía, como es el indulto, que de alguna manera implica que la sociedad civil perdona esos comportamientos, les quita la categoría delictual y obviamente si hay un armisticio o si hay un acuerdo y se respeta, pues estas personas pueden participar en la vida social porque la mayor parte, y en la vida política, porque la mayor parte casualmente se refugian en esos espacios porque no encontraron caminos para poder acceder de pronto legítimamente al poder. Entonces, a mí me parece que si las personas lo hacen con el ánimo ya de verdad generoso, desprendido de todo deseo de causarle mal a la sociedad y por el contrario revierten todo su esfuerzo intelectual para mejorar las instituciones, me parece que puede ser una buena. Cuéntenos, ¿cuál cree usted que fueron los motivos por los cuales el M-19 se tomó el Palacio de Justicia? Los motivos principales fueron simplemente intereses creados de los directivos del M-19 como entidad, los cuales necesitaban un financiamiento para poder salir avante en todos sus proyectos, que era la libertad y la igualdad de los derechos humanos. El objetivo principal del M-19 era cumplir con la misión que les habían encargado los narcotraficantes, que era anular y desaparecer todas las extradiciones a ellos mismos para que no pudieran salir del país a pagar penas tan grandes como en Estados Unidos. Ellos por pagar esas reacciones arriesgaron mucho su vida, arriesgaron vidas de ellos, arriesgaron entidades, arriesgaron todo y cumplieron con su cometido.
aunque al final, pues, llegaron a no tener una satisfacción de objetivos creados, sino simplemente una frustración de vidas y de gente que pagó cosas que en realidad nunca estuvieron, ni siquiera se enteraron que existía este extraditaje. Respecto a sus conocimientos, ¿usted cree que la información que se dio durante la toma del Palacio de Justicia fue la indicada? Inicialmente fueron dos fases. La primera fase fue cuando todos los medios de comunicación se desbocaron a encontrar la primicia de la noticia. Pensaron que esta toma no iba a ser tan dura y empezaron a transmitir simplemente la cantidad de muertos, la cantidad de balacera, los tanques cuando entraban, cuando salían. Cuando el gobierno y el ejército ve esta información tan desatada, simplemente el gobierno ordenó a los medios de comunicación fuese transmitido un partido de fútbol local. Que haya sido atinado o no haya sido atinado, no. Yo creo que fue algo que no estaba preparado, obviamente, y que no sabían cómo manejarlo. Pienso hasta a un punto que lo hicieron bien en transmitir un partido, porque por lo menos se estaba viviendo en el centro de Bogotá, donde estaba ubicado el Palacio de Justicia, se estaba viviendo la guerra total, pero hubo personas que no es que no se hayan enterado, porque todo el mundo se enteró, pero no sufrieron estas calamidades, o mucha gente no llegó al centro para poner un caos peor. Si lo hicieron bien o no lo hicieron bien, pienso que fue algo desatinado, pero así sucedió y así se registró. ¿Usted cree que el M-19 tuvo vinculaciones con el narcotráfico frente a la toma del Palacio? Directamente no, pero indirectamente sí. Vuelvo y te repito, la finalidad de tomarse el Palacio de Justicia no fue solamente sino quitar las extradiciones a los narcotraficantes. Eso es una vinculación que hay entre la guerrilla y el narcotráfico. Que lo hayan hecho consciente o inconscientemente, no se sabe. No podemos tener una clara idea de eso, pero sí tuvo vinculación y ellos tienen que tener en su mente que a pesar de lo que quisieron hacer, hubo mucha gente inocente que cayó ahí y que nunca pudo recuperarse, ni las familias ni ellos. ¿Y qué opina usted sobre las reacciones del ejército en la retoma del Palacio de Justicia? El ejército está entrenado para la guerra, está entrenado para, si es necesario, matar o quitar al enemigo de en medio. Ellos no piensan en la ley, no piensan en que el mismo guerrillero, el mismo civil, o el mismo congresista, o el mismo magistrado tengan familia, estén sufriendo. No, el ejército simplemente hay una guerra, toca acabar esa guerra, con muertes o sin muertes, como venga. Entonces, ¿qué información recibió usted mientras sucedía la toma del Palacio? Mira, yo viví esto muy de cerca. Estaba ubicada en un edificio en el 4º piso, en la 8ª, a la espalda del Palacio de Justicia, donde vi caer todos los muertos. Vi caer gente que le cambiaban sus investiduras. No sé, la gente que votaban no se sabía si en realidad era guerrillera, si era civil, si era magistrada, porque a muchos le colocaban el uniforme del M-19, a otros le colocaban uniforme del ejército y a otros le colocaban, cuando era del M-19 o del ejército, le colocaban ropa de los civiles.